Gracias a ambos. Voy a comenzar con usted, doctor. A ver, ¿qué le ha parecido? Bueno, es la tercera oportunidad, aunque no es la vencida tampoco. Sí. La tercera es la vencida. Mira, no es el mejor mecanismo, está claro. Definitivamente. Voto popular no. Está claro que no es el mejor mecanismo, pero esto es parte ya de un derecho constitucional. Pero el derecho a elegir por voto a los magistrados supremos. Y cuando se trata de derechos, Miriam, solamente una asamblea constituyente podría modificar, podría cambiar. ¿Sería necesario una asamblea, Manuel? Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí, porque es parte, no solamente el mecanismo de elección, sino la necesaria reforma de todo el órgano judicial en este momento y también de la relación entre los diferentes órganos del Estado, porque estamos en medio de una crisis en la cual se están retroalimentando las debilidades de los diferentes órganos del Estado para llevarnos a una situación en la cual ya no se sabe qué órgano tiene que cumplir cierto tipo de funciones y bueno, el resultado es una elección como la que hemos tenido ayer. Los saludo, buenas noches, don Juan, Manuel, bienvenidos ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero compartir con ustedes la siguiente información. Por favor, señor director, adelante. Tiene que ver, claro, con las elecciones judiciales para que podamos analizarlo de inmediato. A ver, una elección a medias, sí. En el TCP, ¿cuántos prorrogados quedan? Son 5. ¿Cuántos son los nuevos que se debería elegir con estas elecciones parciales? Son 4. Es decir, los prorrogados tendrían la mayoría, de 9 son 5. En el Tribunal Supremo de Justicia, los nuevos son 7 y los prorrogados serían 2. Aquí sí hay mayoría de quienes asumirán estos nuevos cargos. Más datos sobre elección judicial, por favor. Se tenía que elegir 26 magistrados, se eligieron a 19. El costo fue de 183 millones de bolivianos. Le estoy hablando de este proceso electoral parcial. Los votos blancos y nulos no inciden en los resultados. Y los votos blancos y nulos el 2011 equivalen, o es lo que se tenía, a un 57%. Los votos blancos y nulos el 2017 en esa segunda elección judicial equivalían al 65%. ¿Cuánto tendremos ahora, esta mañana? Pero con un porcentaje muy bajo. Habría que ver. Muy bajo todavía de este recuento. Se decía de que posiblemente de 30 a 40% de los votos blancos y nulos. Pero todavía es muy pronto para decirlo, ¿no? Yo he visto una mayor participación que en De la población. Sí, que en la anterior elección. ¿Las sanciones habrán sido las que les han llevado a votar? Mira, yo creo que va a ir introduciéndose en la mentalidad de la gente la conveniencia o la necesidad o ya la obligatoriedad como parte de un derecho ciudadano de elegir. Yo he visto mayor concurrencia. Yo vivo en Sopocachi, voto en una escuela al lado del Estadio Lastra, sí. Y había sin duda mayor cantidad de gente que hace 5 años, que hace 6 años. Yo creo que va a ser un proceso, porque de lo contrario, mira, estamos ante la necesidad de una reforma constitucional integral. El derecho a elegir, por tanto un derecho político ciudadano, solamente se cambia con una asamblea constituyente. Entonces más bien adiestrar a la población. Y creo que este adiestramiento tiene que ver mucho con la mayor difusión de los candidatos. Lamentablemente o felizmente no son los candidatos los que hacen campaña, no son ellos quienes difunden sus cualidades. Pero claro, la difusión de méritos de parte del Tribunal Supremo Electoral tiene limitaciones, ¿no? Bueno, ha sido un proceso muy accidentado para conocer a los candidatos. Claro, para poder conocerlos, para poder llegar a la fecha límite, que era lo que tenía el Tribunal Supremo Electoral. Y ya que menciona don Juan, por favor, Manuel, ¿habrá sido un voto informado? Yo entiendo lo que me dice y me menciona Juan de Granado, que casualmente voté en la misma unidad educativa y también vi mucha gente, pero veía filas porque la gente demoraba demasiado en emitir el voto. Me imagino porque algunos, la mayoría, no lo sé, no voy a generalizar, no sabían por quién votar. ¿Habrá sido un voto informado consciente de qué pueda pasar con la justicia?
Yo que estoy seguro de que no ha sido un voto informado, lamentablemente, aparte de haber tenido un proceso muy accidentado, un proceso muy largo, es casi un año de retraso. Claro. La Asamblea Legislativa no ha sido capaz de generar un proceso que sea lo suficientemente fluido como para que la gente pueda informarse sobre quiénes eran los candidatos, qué proponían, qué se podía esperar de ellos. Y el resultado ha sido justamente lo que señalaba. O sea, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, he ido a ver mis 2 papeletas, no conocía a casi nadie. Y bueno, pues entonces, al igual que la mayor parte de los ciudadanos, me imagino, hemos tenido que elegir entre personas que podían proyectar quizá a través de su imagen algo, sea transparencia o algo. Qué terrible lo que dices, porque en honor a la verdad también hemos hecho nosotros un esfuerzo por hacer conocer a los candidatos, preguntándoles, haciéndoles entrevistas, pero lamentablemente creo que han sido muy pocas las personas en el país que han logrado escuchar un poco y conocer qué es lo que querían, o por lo menos cómo piensan cambiar la justicia. Que varios de ellos ni siquiera contestaron, ¿verdad? Las llamadas. Sí, no eso también es importante. Dentro de esta hermenéutica que generó también el Tribunal Supremo Electoral para poder conocerlos y conocer la propuesta. Sí. Muchos ni contestaron el teléfono. Exacto. Y no hay que olvidarse de por qué hemos llegado a esta situación, con autoprorrogados que han hecho lo que han considerado que era pertinente hacer, por no decir otra palabra, estoy siendo muy amable. Pero a ver, vamos a ver qué me dice Tufi también con relación a esta temática. Él tiene un invitado. Buenas noches, Miriam, buenas noches, Luciana, por supuesto al panel también, a Juan del Granado, a Manuel. Aquí estamos en Santa Cruz con William Herrera, otro abogado conocido y reconocido en el departamento de Santa Cruz, para conocer un poco la mirada desde Santa Cruz. Doctor William Herrera, ¿qué ha significado la elección de ayer? En principio, 19 elegidos, pero todavía quedan 7 prorrogados. Bueno, es una elección cuarteada, digamos, con muchas dificultades, con mucho retraso. Es una elección, digamos, que se llevó por suerte con mucha tranquilidad. No ha habido ningún incidente, por lo menos no se ha reportado nada significativo. Es curioso que en Santa Cruz todavía no se ha avanzado en la depuración, en el conteo propiamente dicho. Entiendo que hay otros departamentos donde ya se ha superado, digamos, toda esta fase y Santa Cruz ya está un poquito rezagado. Pero en definitiva, digamos, es una elección que se van a elegir algunos nuevos profesionales. No se elige por parte de Santa Cruz al Tribunal Constitucional, quedan 5 autoprorrogados, van a sumar ahí 4 nuevos que de alguna manera yo diría que van a tener que someterse a la dinámica que le impongan los otros 5 que están adentro y que tienen ya toda una estructura, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que se ve de momento. Yo sigo creyendo de que no van a haber muchos cambios, que las grandes reformas que hay que hacer al Poder Judicial se van a postergar. Mientras no haya un cambio de gobierno, creo que va a ser muy difícil pensar en una reforma estructural del sistema judicial como el que demanda y espera el pueblo boliviano. ¿Usted cree que se puede completar aún el proceso de los que faltan? No sé, hay algunas ideas que están surgiendo. Una es que los suplentes pudieran, digamos, pasar a ser una suerte de titulares, dependiendo de quiénes sean los más votados. Hay otra sugerencia también de reducir momentáneamente la cantidad de magistrados del Tribunal Constitucional, que es donde, digamos, está de alguna manera el problema mayor, porque es donde menos se van a elegir nuevos magistrados. Eso es una decisión política que va a depender mucho que haga el Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo nunca quiso elecciones, nunca quiso reforma judicial, y no creo que quiera fácilmente someterse a un cambio como para que los que pudieran ser suplentes pudieran venir a copar de alguna manera el Tribunal Constitucional o reducir momentáneamente el número de magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nació con 5 magistrados, 5 suplentes y 5 titulares, después se amplió a 7 y ahora a 9. Yo creo que el número podría ser relativo. Lo que posiblemente esto vaya a dar lugar es hacer lo que se llama una renovación parcial, que ya no sea una renovación total, sino que haya una suerte de designación en medio tiempo, de modo
no se presente lo que se ha presentado ahora, una suerte de vacío, digamos, con esto de cambiar a todo el Tribunal Constitucional y a todo el Poder Judicial. En otras partes se lo hace así, en Europa se lo hace así, de modo que no haya esta suerte de en algún momento generarse un vacío judicial como el que se estuvo a punto de generarse acá y que de alguna manera se lo ha resuelto con la autoprórroga, muy criticada por cierto, pero digamos esos son los posibles escenarios que se pueden plantear. ¿Se plantea la posibilidad de mantener el sistema de voto popular o definitivamente cambiarlo mediante una reforma? ¿Cuál es su posición? Yo creo que hay que cambiar, esto no da para más, definitivamente es el tercer intento, diría fallido, independientemente de los resultados que puedan haber ahora, pero es el tercer intento fallido de este modelo de justicia que por lo menos en Bolivia no ha funcionado. No existe en ninguna parte del mundo, ahora se está copiando México de nosotros, creo, y que no ha resuelto los grandes problemas del Poder Judicial. Se nos vendió el cuento, el discurso, y nos los tragamos, el discurso de que el voto ciudadano iba a resolver todos los problemas del Poder Judicial, y al contrario lo que se ha hecho ha sido profundizar los problemas dentro del Poder Judicial. Lo último, doctor William Herrera, usted alertaba hoy de que también podrían estar en riesgo las elecciones presidenciales vinculadas de lo que ha ocurrido con las judiciales. ¿Por qué? Es que, digamos, nadie nos garantiza que en las elecciones generales no se tenga de alguna manera que reproducir todos los problemas que se han suscitado y que se han visto en las elecciones judiciales. Mañana podría aparecer un candidato no contento con un resultado y podía cuestionar, plantear una acción tutelar y por esa vía intentar de repente parar o buscar que se haga una elección parcial. No sabemos. Lo cierto es que el hecho de que se queden 5 autoprorrogados afines al gobierno, protegidos por el gobierno, a mí me deja un poco la sensación que todo lo que se ha vivido, el retraso y todo lo que ha sucedido en definitiva con la elección judicial se pudiera eventualmente reproducir en la elección general. Finalmente es una elección. En ambos casos son elecciones con todas las particularidades que ello supone, pero insisto de que por lo menos, salvo que hubiera un gran pacto político por las elecciones generales, por tratar de reconducir y sobre todo por tratar de reinstitucionalizar el Estado. El Estado está totalmente desinstitucionalizado y en esa medida se corre este tipo de riesgo. Muy bien, gracias doctor William Herrera. Así hemos tenido, incorporando al panel que está en La Paz, Luciana, la mirada de un abogado de Santa Cruz, William Herrera. Muchas gracias, Tufi. Nosotros vamos a continuar porque este fin de semana el ministro de Justicia manifestó que en el mes de enero, cuando inicien las funciones, estos magistrados y las autoridades de la justicia que han sido electos asuman el cargo, cesarán los autoprorrogados. Eso decía. ¿Será esto así? ¿Cómo queda la justicia de nuestro país en estos escenarios diferentes, don Juan? Bueno, la elección del día de ayer va a completar la conformación de los 4 órganos o los 4 tribunales del órgano judicial, ¿no? Tenemos el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. En un caso, en el Consejo de la Magistratura son 3 los miembros que van a completar la lista. En el caso del Tribunal Supremo son 7, en el Tribunal Constitucional son 4 y finalmente en el Tribunal Agroambiental son 5. Se estamos completando. Y creo que ese es un dato importante. Vamos a tener tribunales completos, con el quórum necesario y suficiente, y con el enorme desafío, claro, de cumplir las expectativas de la comunidad. Claro, lo que decía Luciana, esa declaración 049 que ha mencionado el ministro, de que terminando estas elecciones, me imagino que terminando de conocer todos los datos, tienen que cesar los autoprorrogados. Claro, obviamente. Tendrían que irse. Claro, es obvio. Y aunque no quieran irse, se tienen que ir, aunque no quieran. Es que su mandato fenece el momento que hay los titulares, ¿no? Ellos están prorrogados, autoprorrogados por una sentencia constitucional, por eso dice autoprorrogados, sí, porque la sentencia viene del propio órgano judicial. Claro, sí. Pero bueno, elegidos, ya se ha producido la elección, posesionados, claro, ya se van los prorrogados. Y se normaliza la institucionalidad tan importante del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Se pretendía una reforma en la justicia, y Manuel, se pretendía cambiar lo que se tuvo hasta ahora en la justicia. ¿Esta elección parcial nos ayudará o prácticamente quedamos en el mismo? Yo creo que va a depender de 2 factores. Por un lado, la voluntad y la capacidad que puedan tener los nuevos magistrados, ese es un factor importante.
y por el otro lado también la voluntad y la capacidad que tengan otros órganos del Estado, ¿sí? De poder respetar la institucionalidad, de poder empezar a separar las aguas en un momento en el que se ha mezclado todo. Entonces, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Es un círculo vicioso en el cual unos órganos se superponen a otros, existen interpretaciones de lo más variadas sobre la norma y bueno, hemos entrado en un desorden total. Entonces creo que si existe lo que señalaba el abogado de Santa Cruz, doctor Torres, esta voluntad que no necesariamente tiene que pasar por un gran acuerdo, pero si existe esa voluntad por tratar de retornar al cauce de la institucionalidad y existe la capacidad y la voluntad de parte de los nuevos magistrados, algo se puede hacer. Si no, vamos a seguir profundizando una crisis en la cual no es solamente la justicia la que se está viendo comprometida, sino que ya se han generado problemas en los cuales vemos un enfrentamiento, una pugna entre poderes, entre órganos, y evidentemente hay una politización innecesaria, muy dañina en todos los niveles. Ahora, Manuel, no se va a poder hacer con la Asamblea Legislativa que tenemos. Vamos a tener que llegar a elecciones presidenciales, cambiar, que sea una nueva Asamblea. Ahí lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Culpa de la Asamblea Legislativa este año de retraso que hemos tenido y obviamente también las decisiones de los autoprorrogados. Voluntad política no hay. Bueno, mira, para cambiar la forma para cambiar un derecho constitucional, se requiere una reforma integral de la Constitución. Totalmente, ¿verdad? No es un tema sencillo. Se necesita una asamblea constituyente, porque esto dice nuestra Constitución, la reforma total se hará cuando afecte esta reforma a los derechos y garantías constitucionales. Es un derecho el sufragio popular para elegir a los magistrados. Por tanto, la propuesta que nosotros hicimos como juristas independientes iba a un cambio no del voto popular, sino del mecanismo, de la forma como este voto tenía que desarrollarse. Claro, según la Constitución es la Asamblea Legislativa la que designa a los postulantes. Gravísimo problema, porque la preselección es político-partidaria. Ahí empieza el problema, don Juan. Como claro, es que el órgano legislativo es esencialmente político-partidario. Y entonces tenemos que alejar a la política y al partidismo de la selección de los postulantes y por ello planteábamos una reforma constitucional fundamental en esto. Crear una Comisión Nacional de Postulaciones en la propia Constitución, integrada, sí, por 2 miembros de la Asamblea Legislativa, pero además por otros 7 miembros que venían del sistema universitario, que venían del propio Consejo de la Magistratura, que venían de los organismos de la prensa y de los medios de comunicación, de tal manera que 9 integrantes de esta Comisión Nacional de Postulaciones garantizar efectivamente una selección de esos postulantes a partir de sus méritos, a partir de sus capacidades, que les tomare pues exámenes efectivamente de competencia, que evaluare la trayectoria profesional, la producción intelectual. Bueno, estos elementos que le permiten entregarle a la población a postulantes calificados pues para el ejercicio de la función judicial. ¿Será un círculo vicioso el tema de la no independencia de los poderes en nuestro país? ¿Acabará esto en algún momento? Yo me imagino que tenemos esa posibilidad y tenemos hasta cierto punto también la obligación de trabajar en ese sentido, porque ni son los votos de la población los que han empobrecido el desempeño de la justicia boliviana, ni tampoco retirando los votos de la población es que va a mejorar de por sí el sistema judicial. Sí, hay múltiples factores y múltiples actores también en ese tema. Entonces, yo creo que una de las rutas, por ejemplo, como la que diera el doctor del Granado, creo que es necesario discutirla. Es necesario discutirla de una manera amplia, de una manera seria, porque no podemos seguir manteniendo un órgano del Estado que se mantiene casi incólume, casi sin mejoras sustanciales, estructurales, profundas, desde, sabe Dios, quizá desde el origen de la República misma. Entonces, es necesario incorporar a otro tipo de actores, a la sociedad,
a la academia, a los actores políticos, porque definitivamente pasan muchos elementos por ahí. Gracias, Manuel, por haber venido. Doctor del Granado, gracias también por haber estado con nosotros. Vamos a seguir hablando porque de esto tenemos todavía mucho que analizar. Me voy rápidamente hasta Santa Cruz porque nuestro compañero Tufí Arregui está con la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, justamente. Tufí. Así es, Miriam. Estamos con la presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros, pero les vamos a mostrar con la presidenta, doctora, buenas noches, estamos para todo el país aquí en vivo. Gracias por atendernos. Les vamos a mostrar todo el proceso, paso por paso, de lo que implica el cómputo. Había sido más complejo de lo que yo pensaba, por eso hay quienes dicen va lento, pero van a escuchar de parte de la presidenta del TED de Santa Cruz toda la explicación del proceso, presidenta. Aquí están las maletas que llegan habitualmente. Si nos puede explicar cómo comienza este proceso y cómo prosigue. Claro que sí. Nosotros queremos explicar a la ciudadanía en general cuál es el procedimiento desde que ya han concluido la jornada de votación. Llegan las maletas acompañadas del sobre de seguridad por nuestros notarios electorales, cumpliendo en todo momento la cadena de custodia. Los efectivos policiales firman inclusive un formulario de entrega en constancia para deslindar su responsabilidad. En este almacén, ¿cuántas maletas hay, por ejemplo? Actualmente tenemos un registro de 7.000. Las mismas que se encuentran acopiadas por numeración. Es decir, nosotros sabemos dónde se encuentra cada una de ellas de acuerdo a su circunscripción. ¿Y cuántas falta que lleguen todavía de Santa Cruz? Tenemos un saldo de 1.200 que van a llegar hasta mañana al mediodía. Están en las provincias más alejadas. Así es, están ya retornando hasta nuestro centro de cómputo departamental. Le vamos a mostrar, presidenta, a todo el país cómo es el centro de cómputo. Esto se replica en todas las departamentales. Así es, nosotros tenemos de igual manera una buena práctica con relación al almacenamiento de las maletas porque las acomodamos por numeración. Sin embargo, ya el cómputo departamental sigue los mismos módulos de seguridad en todas las departamentales. Sí, aquí por supuesto el personal está en un momento de refrigerio, están trabajando continuado, no hay interrupciones, sino cuántas personas hay y cómo trabajan. Nosotros tenemos actualmente un aproximado de 400 personas trabajando. Solamente en el área de digitalización tenemos 3 turnos de las personas que van rotando. Muy bien, aquí están, ¿qué es esto de acá? Una vez se han recepcionado las maletas, los sobres de seguridad A ingresan por recepción de sobres. Para ello, en este módulo, la encargada tiene una pistola a través de la cual va a registrar código de barras QR para registrar que el sobre ya ha ingresado al cómputo departamental. Vamos a seguir mostrando toda la cadena de control de calidad, podríamos decir, del proceso. Nos lo va a ir explicando la doctora Claros de manera rápida, pero ustedes van a lograr entender, y como lo estoy entendiendo yo, de qué se trata todo este proceso tan prolijo en el sentido de los detalles. Claro que sí. Luego de esto, el sobre es traído a Secretaría de Cámara, donde se realiza... Ustedes pueden observar, se realiza en un lugar transparente, toda vez que se realiza la apertura del sobre, que tiene pegamento, se abre con un... Bueno, estamos viendo todo el proceso para que la población se dé cuenta de que es a vista también de la población, ¿no? Para que la población sepa. Vamos a ver el escaneo por acá. Sí. ¿Qué trabajito? Sí, nos va a explicar la doctora Claros lo que continúa. Ya vieron 2 por lo menos etapas. Esta es la tercera etapa, doctora. Exactamente, pasan ahora a ser escaneadas las actas y luego de que las mismas son escaneadas, la imagen es la que le aparece a nuestros digitalizadores. Los digitalizadores están divididos en 2 grupos, transcripción 1 y transcripción 2. Y una misma imagen le sale a diferentes personas para que puedan transcribir los números que ven consignados dentro del acta. Y si la persona del grupo 1 y del grupo 2 no coinciden en los números, pasa inclusive a un control de calidad. Luego de esto, de que ha vencido el control de calidad, recién entramos a juzgamiento con los votos. Muy bien, gracias Tufí, gracias también a la doctora Claros por mostrarnos cómo es este proceso, no es fácil. Por eso es que hay
3 turnos de 8 horas cada uno para que puedan realizar, pero en forma minuciosa y con un control de prolijidad y de calidad, el recuento que se está haciendo de los votos de las elecciones judiciales. Muchas gracias desde el Tribunal Electoral Departamental.